Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria desde la página de Facebook del Museo de Malvinas. Esta semana es de alguna manera una semana muy especial. El 1 de julio es la fecha por el cual se conmemora el pase a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. Y también, por sobre todas las cosas, es el Día del Historiador y de la Historiadora. Surgió esa efeméride a raíz de un decreto firmado por el primer triunvirato. Ayer, jueves 2 de julio, algunos conmemoramos a un historiador muy conocido, quien fue José María Rosa, uno de los pioneros del revisionismo histórico del siglo XX. También fue el natalicio de un expresidente, actual senador. Su natalicio generó muchos debates historiográficos respecto de cómo leer y releer la década del 90. Y como si fuera poco, hoy 3 de julio conmemoramos el otro pase a la inmortalidad, que es de Hipólito Yrigoyen. Hoy nos acompaña en esta transmisión para hablar de Malvinas y la historia un invitado muy especial. Es para mí un historiador de referencia, y así como el Diego invitó, digamos, a varias generaciones a jugar al fútbol, o Ginóbili con el básquet. Nuestro invitado de hoy, sin ningún lugar a dudas, invitó a que varias generaciones de argentinos y de argentinas nos entusiasmemos con la disciplina de la historia. Así que quién mejor que para hablar de historia y Malvinas, con nosotros Felipe Piña. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la presentación. Ahora tengo que estar a la altura de lo que dijiste, así que lo más lo posible. Y también el primero se conmemora el suicidio de Alem, el aniversario del suicidio de Alem, 1 de julio. Así que es una efeméride radical, podríamos decir. Total. Sí, claro. Sí, teniendo en cuenta que Perón se definía como radical hasta 1945, por lo menos. Claro. Y así es. Bueno, nosotros siempre cuando arrancamos las transmisiones acá en el museo, digamos, y acá en este ciclo, siempre empezamos la charla con una primera pregunta que nos parece emblemática en un sentido, que es que si recordás cuándo fue esa primera vez que te encontraste con la causa Malvinas, cuándo fue que te enteraste que hay una parte de nuestro país que está ocupada por una fuerza europea. Bueno, pues claramente la escuela primaria, ¿no? Como le pasó a muchísimos de nosotros. La hermanita perdida, aparte de ese hermoso poema de Yupanqui que me lo hizo escuchar mi papá. Cuando yo era chiquito, mi viejo era muy admirador de Yupanqui y me hizo escuchar ese tema. Así que desde muy chico viene el tema Malvinas dando vuelta a mi cabeza. Y bueno, después me tocó vivir el momento Malvinas estando en el profesorado. Estaba en el centro de estudiantes en ese momento y bueno, empezamos a juntar cosas para los soldados y bueno, tratar de aprovechar para abrir un ámbito de discusión que era muy difícil en ese momento porque estaba todo el mundo muy tomado por los medios y el monopolio informativo, ¿no? Y todo lo que se planteaba, y era muy difícil distinguir en ese contexto, por lo menos durante, ¿no?, la guerra, la diferencia entre la causa justa y la manera en la que fue llevada, por quiénes fue llevada. Bueno, y ahí por supuesto yo ya estaba estudiando y me pareció súper interesante ponerme a indagar un poco más sobre la historia de Malvinas, que bueno, es una historia apasionante, una historia muy interesante y que donde no quedan dudas es que es un territorio argentino, ¿no? No hay por dónde. Y bueno, así que esos fueron mis primeros contactos con Malvinas, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta está relacionada con esa. ¿Cómo fue que viviste el contexto de la guerra, digamos? ¿Cuáles fueron tus vivencias? La verdad que el primer día fue muy surrealista, ¿no? Porque yo estaba viendo, a la mañana empecé a escuchar en la radio música folclórica, lo cual era completamente extrañísimo en ese momento, y me llamó la atención y bueno, vino el comunicado, me pareció increíble, no entendía nada, estaba totalmente sorprendido por lo que había pasado.
Y a la noche fui con mi novia de entonces a ver Un perro andaluz de Luis Buñuel al, al cine, a la sala Leopoldo Lugones del San Martín, que siempre era como un refugio dentro de lo que era la dictadura, que seguían pasando ciclos de cine muy interesantes que lo manejaba la Cinemateca Argentina. Y bueno, vino el momento de que empezaba la película y tocaron el himno y alguna gente no se quiso parar, vino el acomodador con un policía, ¿no? Porque había toda una situación muy, muy extraña, ¿no? De qué estaba pasando, teniendo en cuenta quién era Galtieri, quién era la dictadura, ¿no? Se habían tomado las Malvinas, era una situación rarísima. Yo no estaba entre los que no me paraba porque para mí tocaban el himno y independientemente de las circunstancias siempre es un tema que me conmueve mucho, pero veía lo que estaba pasando a mi alrededor, así que era una escena surrealista estar viendo a Buñuel en la Argentina ocupando Malvinas y la calle con mucha gente muy enfervorizada, que luego se llevaría una tremenda decepción, pero que en el momento, bueno, era entendible, yo no digo justificable, era entendible por una causa que la venía sintiendo desde la escuela primaria, avalar o creer que lo que se estaba haciendo estaba bien, y bueno, y por eso la masiva adhesión inicial, ¿no?, a lo que fue la ocupación de Malvinas, que para mí es tremendamente sospechosa, ¿no? Es muy sospechosa, bajo todo punto de vista, teniendo en cuenta quién la hace. Por supuesto dejamos afuera lo genuino de la causa, desde ya, ¿no? Pero no sé si alguien de los que nos está mirando necesita que la aclaremos, pero las Malvinas son argentinas, siempre luché por esta causa, la apoyo, pero era muy difícil de creer que esta gente que era completamente proimperialista, que había adoptado el modelo neoliberal de la Inglaterra de Thatcher, ¿no? Y que era tan socio de Ronald Reagan, que había sido, el general Galtieri había sido calificado como el general victorioso y un excelente militar que había estado en la Escuela de las Américas, ¿no? Todo eso sonaba muy raro, que esta gente se enfrente con el bloque occidental en su conjunto, sobre todo teniendo en cuenta que después de la derrota, por supuesto, lo que ocurrió fue una consolidación absoluta de la presencia británica en las islas, ¿no? Y en el medio nada más y nada menos que todos nuestros muertos, que por supuesto lucharon con tremenda dignidad, y por eso es tan importante separar a los combatientes de la conducción de esa guerra, a los que quisieron aprovecharse de esa situación, que hoy lo podemos hacer, me parece, o no tenemos el apuro, ni la urgencia, ni la confusión que podía haber en aquel momento. A la luz de la historia hoy podemos decir que esa gente murió por la locura de estos civiles y militares que conducían la dictadura en ese momento, ¿no? Lo hicieron heroicamente por una causa tremendamente digna y con una comandancia completamente indigna, ¿no? Como era esa comandancia, que además estaba peleada entre ellas, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que siempre digo en charlas de historia es que no hay que apurarse, ¿no? Entonces las conclusiones rápidas no sirven para nada, y acá, si la gente que nos escucha tiene ganas de escucharnos, podrá escuchar que estamos diciendo dos cosas muy diferentes. Una, que estamos totalmente a favor de la causa malvina, y la otra cosa es que la guerra fue un espanto, digamos, cómo fue llevada. Y la tercera cosa fundamental, la reivindicación absoluta de los héroes que cayeron peleando por la patria en Malvinas, aún en esas circunstancias, ¿no es cierto? Que son tres cosas que me parece que tenemos que tener muy claro a través de la historia, ¿no? Que ninguna son separables, están dentro de ese paquete tan complejo que es Malvinas, ¿no es cierto? Y hablando de, digamos, más allá de la guerra, ¿no? Porque quizás sí, lo interesante que propone el museo desde su creación es decir, bueno, la guerra está contemplada, pero hay una historia mucho más larga de Malvinas que arrancaría desde el siglo XVI, digamos. Exactamente. En algún momento vos fuiste estudiante de historia. Cuando cursaste la carrera... Cuando cursaste la carrera, ¿viste Malvinas? ¿Estaban Malvinas en la currícula? No, para nada. No, ni se mencionaba. Estaba dentro de cuando hablábamos de la tapa de Rosas, el interregno, ¿no? Viamonte, Balcarce y Massa, ¿no? Digamos. Pero no se le daba una importancia en particular. No había un destacado Malvinas o algo así, ¿no? En el profesorado, en los colegios se veía, se recordaba más o menos, sí se la tenía presente en la escuela primaria, por ahí no tanto en la secundaria, ¿no? Pero no
no se hacía particular acento en este tema, que es un tema muy importante y que espero que se haga, no lo sé realmente si se hace o no, hoy en los profesorados, ¿no? Pero, o en la facultad. Claro. Pero sería realmente muy importante porque son cosas que en los países que tienen, por ejemplo, conflictos territoriales, etcétera, se le da mucha importancia. Acá no tanto, ¿no? En los ámbitos de estudio, en los ámbitos académicos, no se le da tanta importancia como para mí debería dársele, lo que no quiere decir que la academia no se haya ocupado del tema, sino que digo que es importante en la formación de futuros docentes y profesionales que este tema esté muy claro, ¿no? Porque hay gente que puede participar de un congreso afuera, se le puede preguntar, ¿no? Los antecedentes, por qué decimos que son argentinas, y me parece que es un tema que debe ser tratado con la extensión y la importancia que merece, ¿no? Claro, porque, bueno, de hecho, hace poco hubo una reunión dentro de la Secretaría de Malvinas, donde se han convocado a establecimientos universitarios o de educación superior, y había como una lectura de ese diagnóstico, digo, lo que vos vivenciaste como estudiante del profesorado, de la universidad, digamos, año 2020, es un tema que todavía sigue estando en agenda, ¿no? Digamos, cómo incluir Malvinas. Tiene que estar en agenda. Para mí tiene que estar en agenda absolutamente. Yo tuve la suerte de estar en Malvinas, ¿no? Lo cual también es un tema muy importante para el conocimiento del tema. Estuve en el año 2007. Pude recorrer la isla y bueno, fue muy impactante, ¿no? Estar en los lugares de combate donde han dejado las cosas como estaban prácticamente, y hay muchos restos de balas, de cosas, ¿no? de restos de combate. Están las zorras, como se decía, a las trincheras, ¿no? Los pozos de zorro, y hay muchas cosas de nuestros combatientes, ¿no? que están ahí todavía. Otras han sido rescatadas en el museo local. Hablé con mucha gente del lugar, que había de todo. Hay mucha gente con muchos buenos recuerdos para nuestros soldados, digamos, muy conmovida con la epopeya de los soldados. Otra gente fanática que defiende a muerte el tema y no quiere saber nada con hablar de otra cosa. Pero bueno, es muy fuerte estar ahí, ¿no? Es muy fuerte estar en ese lugar, un lugar bellísimo, geográficamente bellísimo. Uno siente que está pisando un territorio, bueno, irredento, como se dice, una cosa muy rara cuando pasás por ese aeropuerto de Mont-Plaisant, que es una base militar tremenda de la OTAN, y bueno, te lo hacen ver, ¿no? Porque cuando bajás del avión, después te llevan en un micro pasando por la base para que veas bien lo tremendo que es eso, que tiene más población la base que Puerto Stanley, que Puerto Argentino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para mí fue un antes y un después estar ahí, ¿no? Claramente. Y aún en el cementerio de Darwin, que todavía en ese momento tenía esa placa negra tremenda, soldado argentino solo conocido por Dios, ¿no? Antes de toda la tarea excelente que se hizo de identificación y todo ese trabajo que llevó tantos años de identificación de nuestros muertos ahí, ¿no? Así que estar en ese cementerio fue muy, muy tremendo. Todos los que fuimos éramos un grupo de la revista Caras y Caretas, y estábamos todos llorando, obviamente, muy conmovidos, ¿no? Así que yo creo que ir ahí ya te cambia mucho la vida y qué es Malvinas, ¿no? Verla, primero porque se ve muy bien desde el avión, se ve muy bien la silueta, ¿no? de estas hermanitas perdidas, como decía Yupanqui, y después estar en el lugar es muy, muy potente, la verdad que es algo inexplicable, muy, muy difícil de transmitir las sensaciones que uno siente estando ahí, ¿no? Y digamos, siempre desde la historia se analizan esos hechos digamos que son importantes y trascendentales en nuestra historia. Digamos, la guerra de Malvinas sí. Es un hecho muy importante en nuestra historia, es un tema que absolutamente muy sí. apasionante, que digamos por algo es un feriado nacional, se aborda. Uh-huh. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo crees que ese hecho de nuestra historia, que fue la guerra del año 82, si impactó o no, o qué lectura haces vos respecto de la producción historiográfica de nuestro país? Relativamente. Fíjate que las primeras producciones sobre el tema Malvinas son periodísticas, ¿no? Hubo una tardanza del ámbito académico, del ámbito histórico, de ocuparse de Malvinas. Los primeros fueron libros de carácter periodístico, y después empezó, yo creo,
con los distintos aniversarios, el 10º aniversario y así, empezó a producirse un poco más. Y me parece que es un tema enorme, ¿no? Porque además está lo que provocó Malvinas también, ¿no? Lo que significó el post-Malvinas, lo que significó alguna intención de desmalvinización, lo que significó para la vuelta a la democracia, ¿no? La derrota de Malvinas para la dictadura, que yo no creo que sea la única causa, fue policausal, ¿no? Porque si no sería desconocer la lucha del pueblo argentino y parece que solamente por Malvinas la dictadura se retiró, pero obviamente la derrota de Malvinas fue determinante, ¿no? Para eso, lo cual puede llevar a confundir a algunos de que fue positivo, ¿no? La verdad que no fue positiva porque murieron nuestros pibes, porque definitivamente se tardaron los ingleses en Malvinas, y a la vez se puede decir, sin que eso sea avalar lo que acabo de decir, es decir, la cosa de que fue positiva, es que sí significó el fin de la dictadura definitivamente, porque se habían quedado fundamentalmente aislados internacionalmente, habían perdido todo tipo de credibilidad local, pero igual tenían resto, porque fíjate que la derrota, esto también habla de que no fue solamente eso, porque la derrota de Malvinas fue en junio, el 14 de junio del 82, y ellos se van en diciembre del 83, o sea que tampoco es un dato histórico a tener en cuenta, ¿no? Si hubiera sido solamente esa causa, se hubieran tenido que ir automáticamente, ¿no? Y no fue así. No, y le sumamos a su vez todas las dificultades aún en democracia, ¿no? Claro, sí, bueno, porque imagínate que la herencia que dejó la guerra hubo que pagar, además de la deuda externa tremenda que dejó la dictadura, hubo que pagar indemnizaciones de guerra millonarias, multimillonarias en dólares, ¿no? Las guerras cuestan. Claro. Están, así como los juicios tienen el coste, la guerra tiene su costo, que también Argentina tuvo que pagar. La tuvo que pagar el gobierno de Alfonsín, la tuvo que pagar el pueblo argentino, digamos, ¿no? Pero en el periodo de Alfonsín, y todavía se seguía pagando después. Además de lo que significó, y bueno, una situación muy fea de la sociedad post-Malvinas, que no quería saber nada con los excombatientes, una parte importante de la sociedad, ¿no? Que no quería verlos, que los negaba, que no se los reconocía, ni económica, ni políticamente, ni siquiera afectivamente, ¿no? Cosa que se ve en algunas películas que se han hecho muy interesantes, ¿no? De lo que era cuando se iba, me acuerdo de Los Chicos de la Guerra, por ejemplo, ¿no? Cuando va a pelear, le da plata, te felicito al patrón, me encanta lo que sé, yo quisiera tener la edad que tenés vos, ¿no? Y cuando vuelve el pibe derrotado, le dice, no te puedo ver porque sos la imagen de la derrota, ¿no? Y esto le pasó un poco a una sociedad tremendamente exitista, que llegaba a asimilar, digamos, Malvinas con alguna situación futbolística, y bueno, entonces fue tremendo, y yo tenía amigos que habían sido combatientes y gente conocida, y estaba en contacto con ellos también, y era muy dramático, ¿no? Los veías en los semáforos pidiendo guita o vendiendo bolsitas, fue muy tremendo esa etapa, de la que no hay que olvidarse, ¿no? Porque eso también fue parte de cómo una sociedad puede ser manipulada y cómo puede olvidar rápidamente una cosa, ¿no? Yo no creo en la memoria colectiva innata, me parece que no existe la memoria colectiva. O el inconsciente colectivo, sí. Una especie de visión sí, junguiana. En el de Charlie, creo, en ese inconsciente del tema de Charlie, creo, pero no la cosa de que la memoria es innata. La memoria se construye cotidianamente, ¿no? Por eso es muy importante la tarea que se haga desde el museo, desde todos lados, para que sigamos hablando del tema, no para incentivar ningún rencor, que eso no es bueno para nada, sino para construir memoria, para mirar para adelante, que no quiere decir olvidar, es todo lo contrario, y creo que entonces que hay que construir memoria, ¿no? En torno a esto, y eso tiene esta parte fea, que uno no tiene la posibilidad en historia de decir, bueno, mejor no nos acordemos de ese momento en que era fea la historia, no, hay que acordarse de todo, ¿no? Y esa es una parte que habla de nosotros como sociedad también, lo que pasó en ese momento. No está bueno negarlo. No, y todavía creo que hay deuda, ¿no? Hay una deuda todavía al reconocimiento de los excombatientes. Me parece que todavía no llegó ese reconocimiento total, ¿no? Claro. No sé si tiene que ver con un desfile o no, no sé. No sé si pasa por ahí, pero sí un reconocimiento social a la gente que puso el cuerpo, a los que murieron, a los que quedaron con muchos trastornos. Pensemos que es casi más suicidados que muertos, ¿no?
que tiene que ver con el trauma posbélico, que también forma parte de todo esto, ¿no? Claro, y es interesante también pensar, y esto sí relacionado un poco con la historia, cómo de alguna manera Malvinas se transformó en una especie de tabú por ahí en los 80, en los 90, era como un tema Sí, sí. que inspira sensibilidades que son como difíciles de abordar, digamos. Sí, yo creo que es una de las causas nacionales a la que nunca tenemos que renunciar, por supuesto, hoy convertida en causa diplomática, ¿no? Desde ya, obviamente, pero es un tema que siempre tiene que estar presente en los reclamos argentinos y, bueno, un poco ser acompañados en este momento es difícil por el contexto latinoamericano y quienes gobiernan, algunos, lamentablemente la mayoría de los países de Latinoamérica, pero bueno, ir logrando consenso, ¿no? en esta cuestión, que fíjate que ha sido un tema constante, ¿no? Porque si vos pensás que tipos tan distintos, que enemigos mortales, ¿no? Como José Hernández y Sarmiento, ambos reclamaron por la causa de Malvinas. Sarmiento estando en Estados Unidos, ¿no? Siendo embajador plenipotenciario, el tipo le reclamó a Estados Unidos ser uno de los causantes de la ocupación inglesa de Malvinas, ¿no? José Hernández, bueno, tiene un hermoso libro sobre Malvinas y fue uno de los que se ocupó mucho. Alfredo Palacios, Juan Domingo Perón, fíjate que te estoy diciendo gente que no se hubiera sentado a tomar un café seguramente, ¿no? El doctor Ilea, ¿no? Con la resolución tan importante del año 65, que fue la que obligaba a negociar y que Inglaterra nunca acató, ¿no? Del todo, digamos. Así que tenemos una historia de reclamo. La Argentina nunca dejó de reclamar, porque se dice no pasó nada durante tanto tiempo. No es verdad. Cuando leemos la historia vemos que no hubo prácticamente gobierno que no haya reclamado por la causa Malvinas, salvo, bueno, algunos que sabemos, ¿no? Pero digo, en general fue un tema permanente de la Cancillería Argentina, de nuestros legisladores, en la oposición o en el gobierno, ¿no? Estuvo muy presente en los debates y no debe desaparecer nunca este tema, ¿no? Desde ya. Claro, digamos que Malvinas cuenta con la importancia de que es una causa que trasciende la grieta, digamos. Debería, yo creo que sí, la verdad que es un tema, es una causa nacional, tiene que estar por encima de las divisiones y, bueno, tendríamos que estar todos de acuerdo en que las Malvinas son argentinas y que hay que reclamar en todos los foros para que se cumpla en algún momento la restitución, que sabemos que es muy difícil, que está muy lejos, que Inglaterra es un país imperialista y muy poderoso y que está la OTAN detrás. Eso no quiere decir que nosotros nos sigamos reclamando, ¿no? Esto es así. No, o que la recuperación de Malvinas es como una especie de verdad inevitable. No estamos discutiendo, claro. En todo caso es el cuánto tiempo va a pasar, pero sabemos que algún día va a tener que pasar. Sí, la razón está de nuestro lado. Por supuesto, ellos hacen lo posible por tergiversar las cosas, por dibujarla de muchas maneras. Tienen también aliados locales para esto, como siempre. Pero sí, es una causa que tarde o temprano tendrá que dar, si hay justicia, tendrá que concretarse, ¿no? Uno tiene esa esperanza y bueno, y hay que contribuir todo lo que se pueda para que la gente lo siga teniendo presente. Yo acá quiero compartir con la audiencia, digamos, porque es interesante, digamos, cada uno desde su lugar. Nosotros desde el museo ya inaugurado en 2014, pero en un contexto donde por ahí Malvinas era todavía un tema tabú, digamos, hay que hacerle de alguna manera una especie de reconocimiento, bueno, a vos, Felipe. Yo acá tengo 3 libros, los voy a presentar en orden de publicación. Lo pasado pensado. Lo pasado pensado. Se publicó en el año... Bueno, ahí hablo mucho de Malvinas. Es un libro de entrevistas donde hay mucha gente entrevistada que piensa muy diferente sobre Malvinas. Me pareció, esa es un poco la tónica del libro, ¿no? Habla gente que hoy diríamos están a lados distintos de la grieta. Yo no creo en el término grieta, me parece que es un término impuesto, ¿no? Sí. Pero sí, en ese caso, qué sé yo, están los que bombardeaban la Plaza de Mayo y las víctimas del 55, están los verdugos y las víctimas de la dictadura, y también están en distintas posiciones sobre Malvinas, ¿no? De gente que pensó muy distinto sobre el tema de Malvinas, que me parece muy importante para que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Después otro, Mitos 2. Sí. Donde... Sí, ahí
le dedicaste un apartado a Malvinas del siglo XIX, Sí, ¿no? sí. Que también es como Tal siempre, cual. para no quedar siempre en el 82, bueno, también hay una Malvinas del siglo XIX y Sí, con héroes como Rivero, ¿no? Como Antonio Rivero, como no, el gaucho Rivero, que se rebeló contra la ocupación inglesa y que logró recuperar la soberanía. Lamentablemente no tuvo la posibilidad de comunicar esto a tiempo a Buenos Aires para que le mandaran auxilio. Igual hubiera sido muy difícil resistir seguramente, pero la verdad es que es tremendamente heroico lo que pasa ahí, ¿no? Después de la ocupación inglesa, la resistencia del gaucho Rivero, que vos fijate que fue el primer nombre que surgió para ponerle a Puerto Stanley en 1982, pero bueno, la Academia de la Historia en aquel momento desaconsejó ese nombre porque decían que era un gaucho pendenciero, no sé qué cosa, y por eso se le puso Puerto Argentino, pero el primer nombre que recibió fue Puerto Rivero, exactamente. claro, de hecho, bueno, te aporto y te sumo para la audiencia que, bueno, es conocido, digamos, el primer caído, Giachino, Uh-huh. digamos, con toda la complejidad, digamos, Sí. de esa persona, digamos, por su involucramiento con grupos de tareas durante la última dictadura. Uh-huh. Su partida de defunción está en internet, se puede buscar en Google, y dice, falleció en Puerto Rivero. Claro, digamos, exactamente. y después a Sí, partir sí. del 7 de abril por un decreto de Galtieri, ahí es ahí que cambia la toponimia y como que Rivero pasa a estar proscripto Puerto Argentino. y se cambia a Puerto Sí. Argentino. Bueno, decía el querido José María Rosa, que justamente ayer fue el aniversario, que Rivero murió en el combate de la Vuelta Obligado, ¿no? Que hay una versión que dice que el gaucho Rivero, terminó muriendo peleando también por la soberanía en el combate de Obligado, ¿no? El 20 de noviembre del 45. Y hablando de 20 de noviembre del 45, este último libro que tengo acá, no sé si se llega a ver bien. Sí. Bueno, es un libro de una colección muy linda que quiero mucho, que es una colección de historietas que se está usando mucho en colegios y que me permite ir a hablar a las escuelas con las chicas y los chicos, que es una tarea fascinante porque yo no voy a dar charlas sino a responder preguntas, y los chicos y las chicas trabajan con los docentes y entonces hacemos un trabajo ahí muy interesante. Y bueno, donde yo siempre digo, me parece que tenemos que terminar con unas frases hechas, ¿no? Como esto de un niño lo puede entender, o es un razonamiento infantil. Esas cosas hay que desterrarlas de nuestro lenguaje porque los chicos son tremendamente inteligentes, tremendamente capaces, te dan vuelta en algunos temas. y bueno, eso pasa por suerte con esto, y uno ve que hay un interés renovado de los chicos y los chicos por la historia, ¿no? Claro. Que tiene que ver con cómo se las cuenten y cuánto sientan ellos que tienen que ver con eso, ¿no? Cuánto hay de empático, en qué los involucra, y eso es un poco algo que afortunadamente estas generaciones pueden ver. Las nuestras estábamos con esa historia totalmente ajena, donde era muy difícil que te interesara una fecha de una batalla, un horario de dónde daba el sol, o ese tipo de cosas que no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces creo que fue lamentable porque muchas generaciones se perdieron la historia, ¿no? Porque estaba contada de una manera muy particular que era claramente funcional al poder en ese contexto, ¿no? Por eso yo destaco que por ahí currículo escolar, ¿no? Noviembre, efeméride, feriado, bueno, hablemos de Rosas, sí. Pero dentro del libro de Rosas aparece Malvinas, aparece sí. Lo del gaucho Rivero, digamos, siempre Malvinas presente, sí. Digamos, en tu bibliografía, sí, por llamarlo de alguna manera. Siempre está presente, y por supuesto en mi página hay muchísimo material, elhistoriador.com.ar, que es totalmente gratuita, claro. Hay mucho material de Malvinas también que pueden ver, y muy variado, ¿no? Desde muchas ópticas. Y bueno, para ir finalizando, ¿cómo crees vos cuáles son los desafíos que tenemos a futuro de cara a encarar Malvinas como causa nacional y la historia como disciplina? Yo creo que primero hay que instalarla mucho más en la educación. No estoy hablando de adoctrinar a nadie, muy por el contrario, de dar elementos de debate y de conocimiento, que como argentino creo que como una cuestión de concepción ciudadana, ¿no? Tenemos que saber qué es Malvinas, qué significa la causa Malvinas, por qué son argentinas, qué podemos hacer diplomáticamente, cuáles son los foros donde tenemos que estar presentes, ¿no? Creo que eso, primero, me parece que está faltando una tarea de difusión más importante en torno a este tema, que, insisto, cuando digo difusión no digo nada parecido al adoctrinamiento, sino más bien al contrario, así que podamos pensar reflexivamente y cada uno opinando lo que quiera
sobre un tema que me parece que, como bien decías vos, debería ser transversal a los argentinos, ¿no? Independientemente de las posiciones sanamente en democracia que cada uno tenga, pero Malvinas debería estar fuera de discusión en cuanto al punto central, que son Argentina. Después, en el medio, podemos debatir y hacer seminarios y todo lo que quiera, pero ese punto por lo menos debería estar claro y por qué, ¿no? Creo que esto es lo que tendríamos que dejar en claro y bueno, de a futuro, por supuesto, avanzar todo lo que podamos en todos los foros y plantear siempre, como en general se hace, este punto como central, ¿no? En todos los foros en los que esté la Argentina, tiene que ser un tema. Bueno, Felipe, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuve ahí viendo un poco los comentarios, nos mandaron saludos de Tierra del Fuego, de Río Grande, de Ushuaia, de todas partes del país que nos estuvieron viendo. La verdad que muy interesante. Bien. Y de alguna manera complementar, digamos, desde el museo, digamos, de tu lugar, desde la historia, para contribuir con esta hermosa causa que nos une a todos los argentinos y las argentinas. Bueno, Juan, un abrazo grande y a toda la gente que nos está mirando, un abrazo muy grande.